página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una gran alegría, es una gran bendición una vez más estar aquí para aprovechar el momento de escuchar lo que es la palabra que da vida. Esa palabra que hoy nos invita a mirar a la Virgen María, a mirar a esa primera discípula que siguió fielmente obedeciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad, haciendo la voluntad de Dios. Que al escuchar ahora el Evangelio nos hagamos la pregunta: ¿qué me falta a mí? ¿Qué me le falta a mi familia para poder convertirnos en la verdadera familia de Jesús? El Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 46 al 50. San Mateo 12, 46 al 50. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos le dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi madre, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús nos invita a formar parte de su familia. Pero para formar parte de la familia tenemos que mirar a la Virgen María, que ella estuvo dispuesta a escuchar al Señor. Y no solo escucharlo, a creerle al Señor. Y no solo creerle, sino también a obedecer la palabra dicha por el Señor. Pidamos al Señor en esta oración que nos ayude a discernir esta palabra y que no sea un momento más de nuestra vida, sino más bien un momento especial donde podamos tomar decisiones a formar parte de la familia de Jesús. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de lo divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos, una vez más sean bienvenidos a la meditación pues de la palabra que da vida. Estamos en este horario aquí compartiendo, pues estamos siempre en casa, disfrutando también la familia, ¿verdad? Porque esa es la belleza. A veces no comprendemos nosotros que cuando algo pasa es para bien, no es para mal. Nada Dios permite que sea para mal, sino para bien de nuestras vidas y edificación de nuestra propia familia. Y hoy estamos en casa, estamos aprovechando también decirles que la palabra de Dios hoy nos invita a formar parte de la familia de Jesús. Y este es uno de los textos que yo no quiero entrar en esto, porque ya sabemos que los hermanos separados, este es uno de los textos que ellos utilizan para decir que la Virgen María tuvo más hijos. Y lastimosamente, con mucho respeto lo digo, los hermanos no católicos, a veces el texto
sin el contexto se puede volver un pretexto. Contexto sin contexto se puede volver un pretexto. Y católico no instruido sabemos que es seguro protestante. Porque este es uno de los textos que habla los hermanos no católicos que para decir que la Virgen María tuvo más hijos. El hecho que el texto diga hermano en la cultura judía, la palabra hermano no solo significa palabra hermano biológico de sangre. La palabra hermano, que no quisiera meterme en esto, es pariente. Por eso, si ustedes ven el texto, se lo voy a leer como lo dice. En algunas traducciones lo dice diferente, pero en esta traducción, miren cómo lo dice el Evangelio de este día, San Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Dice, en aquel tiempo Jesús estaba hablando a las muchedumbres. Ya sabemos, Jesús anda en misión. Jesús anda cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús anda cumpliendo la palabra realizada por Dios para que se cumpla el plan de salvación por medio de Jesús. Anda predicando. Y lo seguía una gran muchedumbre. Cuando su madre, oigan bien, su madre, aquí yo lo subrayé, por si alguien tiene alguna duda, aquí lo subrayé donde dice, con una flechita, su madre, aquí viene el contexto, su madre y sus parientes, La palabra hermano no solo significa hermano de sangre, sino pariente. Entonces, quiere decir que la Biblia se contradice si lo vamos a tomar de una palabra biológica. Hermano, dice, su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Aquí cambia, ¿no? Entonces ya se fueron los parientes y quedaron solo los hermanos. A veces la ignorancia es atrevida, hermano. Por eso es bueno que nosotros los católicos nos formemos. Por eso es bueno que los católicos vayamos a las formaciones pastorales de nuestra parroquia. Movámoslo, porque viene alguien con un texto, nos puede confundir si no estudiamos las Escrituras, si no estudiamos la palabra de Dios. Por eso es bueno que nos dejemos instruir, pero también no nos vamos a instruir solo en nuestra casa. Hay que buscar las formaciones pastorales que tienen en nuestras diversas parroquias. Allá hay muchas formaciones, la renovación carismática, los grupos de oración. Vienen grandes predicadores a darnos formación. Cuando el padre Luis Toro anda también, busquemos. Bueno, si no pueden ir a la parroquia, busquen, averigüen, pero de fuentes católicas, no de fuentes que sean protestantes. Porque entonces lo mismo quedamos. Dice pariente al principio, el contexto. Abajo dice tus hermanos. La palabra hermano, ya dijimos, si lo viéramos de un punto literal, ustedes se pueden ir al capítulo 15 de Corintios, donde Pablo está hablando del encuentro que él tuvo con el Señor. Lo que a mí se me transmitió, que Jesús resucitó, que se le apareció primero a algunas mujeres, luego se le apareció a los 12, luego se le apareció a más de 500 hermanos, dice, en la resurrección que está hablando Pablo. Y por último dice, se me apareció a mí que soy como un aborto. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Entonces, si lo agarramos de un punto literal este texto, allí quiere decir que la Virgen María tuvo más de 500 hermanos. Y sería lo más ignorantemente posible pensar eso. Porque jamás una mujer va a tener 500 hijos. Por eso le digo a los hermanos no católicos que es bueno estudiar no solo lo que nos enseña en el texto. Es bueno estudiar, y a los católicos también, estudiar el contexto del texto, para que así nadie nos confunda. Pero dice Jesús, pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?
Y él, señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bueno, entonces si nosotros queremos ir un poquito más a profundizar esto, vayamos al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Un versículo para entender en el contexto de lo que es hacer la voluntad del Padre. María dijo: hágase en mí lo que se ha dicho. Qué bonito. ¿Quién nos enseña entonces a nosotros a hacer la voluntad del Padre? ¿Quién nos enseña? Claro que la Virgen María. Y Jesús lo dice viendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos habían tomado la decisión de seguirlo. Y dejándolo todo, escucharon a Jesús. Escucharon el llamado de Jesús para hacer la voluntad de lo que el Padre le había encomendado a Jesús. Y forman un equipo de apóstoles que estos decidieron hacer la voluntad del Padre hasta que les quitaron a uno la cabeza, a uno los crucificaron, a uno los echaban a los leones. Eso nos hace entender a nosotros más a profundidad lo que es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros le creemos al Señor, y no de una manera a mi conveniencia. Yo le creo al Señor, pero solo visito nomás el grupo de oración, pero no me involucro en nada. Yo solo voy a misa, pero no me involucro nada en la vida parroquial. No es así. La vida de hacer la voluntad del Padre es cuando nos comprometemos. Primero, en fe. Creemos en fe. Segundo, vivimos en la obediencia. Y tercero, en la fidelidad a la misma palabra. Ese es hacer la voluntad del Padre. Y qué bonito que entendiéramos algunos católicos que están entre el protestantismo y la vida católica, que dicen: no es lo mismo escucharlo allá que acá. No, entendamos esto, que nuestra vida tiene que ser clara. Primero, por lo que nos enseña el Señor en su palabra. Segundo, el Señor dejó un magisterio y la palabra revelada a través del magisterio de la iglesia. Y es la que nos forma, es lo que nos instruye. Y si nosotros le creemos al Señor, si nosotros vivimos lo que hemos creído, pero también lo ponemos en práctica, pero también, queridos hermanos, no solo venimos a creer, sino que nos mantenemos fieles a lo que hemos escuchado, a lo que hemos vivido. Eso sería muy importante para muchos católicos, para muchos hermanos que se fueron un día de la iglesia y por confusión, por haberse sido confundido, este texto no lo pudieron entender. Y ahora son uno de los que están atacando la iglesia, atacan a la Virgen María y hablan peste de la Virgen María. Tengamos cuidado, amados hermanos, con lo que nosotros leemos, con lo que nosotros nos informamos. Veamos, y por eso les decía al principio, es importante que nos formemos. Hacer la voluntad es, primero, escuchar y creerle al Señor. Segundo, les decía, poner en práctica lo que hemos escuchado. La Virgen María lo puso en práctica, en la obediencia. Pero también se mantuvo fiel. Fiel, óigame bien, esa palabra, fiel. María, como había creído a formar parte en el plan, en el proyecto de salvación, como la corredentora de la salvación, María, todos se corrieron a la hora del suplicio, a la hora de la cruz, a la hora del Calvario. ¿Y quién estaba al pie de la cruz? Bueno, lea Evangelio de San Juan, capítulo 19, ¿verdad? Del 21 en adelante, usted lo puede leer y vea quién estaba al pie de la cruz. La Virgen María. Jesús nos enseña a sus discípulos por haber tomado la decisión. Pero aquí podemos creer que la Virgen María le está dando como un bochorno, como un rechazo. No, Jesús está exaltando la fidelidad, el amor, la fe de la Virgen María por haber creído, por haber hecho fiel. Y entonces se convierte en la primera discípula de Jesús. Porque no solo aceptó,
formar parte del plan de salvación, sino también ella se prestó y en su vientre llevó al que ahora, porque muchos cristianos decimos, somos salvos. ¿Qué aprendemos, amados hermanos, de este evangelio? Yo no me quiero extender mucho, perdonen que a veces me extiendo mucho, pero aprendemos 5 cositas. Primero, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Ya en unas cosas se lo repetí. Primero, es obedecer su palabra en obediencia y seguirlo. Obedecer su palabra en obediencia y seguirlo. Número 2, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Es aquel que responde a la vocación donde Dios lo ha sido llamado. Empezando por los sacerdotes. Si los sacerdotes hicieron un voto de fidelidad en su castidad, en su santidad, mantenerse fiel. Si los obispos si los obispos hicieron un voto de fidelidad, mantenerse fiel. Si nosotros los laicos hemos sido llamados a la vocación de ser evangelizadores de la palabra, mantengámoslo fiel. Y allí vamos a ir comprendiendo lo que es hacer la voluntad del Padre. Número 3. Sería bueno que en oración le pidamos al Señor poder ser fieles y cumplir. Mantenernos fieles y cumplir esa voluntad en oración. Porque muchos hermanos comenzaron con entusiasmo, recibieron sus seminarios, sus formaciones, fueron mandados a sus ministerios a servir, pero de repente como que se les olvidó que este llamado a hacer la voluntad de Dios la hizo Jesús. Pidámosle, Señor, no dejarnos distorsionar por nadie. No dejarnos, querido hermano, confundir por nadie, sino más bien mantenernos allí en lo que es puesta la mirada en el Señor. Y por último, todos estamos, querido hermano, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la hacemos? Recordando desde el primer día que fuimos bautizados, allí fuimos llamados a formar parte de la familia de Jesús, esa familia celestial, por medio del bautismo. No se nos olvide. ¿Quiénes hacen la voluntad de mi Padre? Todo aquel que es obediente, todo aquel que escucha, todo aquel que cree y se mantiene fiel. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Una vez más, queriendo recordar también que está nuestro grupo de oración, el amor de Dios, de aquí de la parroquia San Marco Evangelista, de acá de Hyattsville, Maryland. Estamos llevando a cabo un seminario de vida del Espíritu de la renovación carismática. ¿Cuándo será este retiro? Será 23, 24 y 25 de agosto. No te lo puedes perder, hermano. Y te darás cuenta de las maravillas, de las grandezas, del amor de Dios derramado en cada uno de los que vas a ver sirviendo ahí, que ese día se van a convertir como un Jesús más para ti. Ven y no dejes lo que Dios quiere hacer en tu vida para otro día. El retiro está con el lema, te está llamando, te está buscando. Para mayor información, llamar a los teléfonos de nuestros coordinadores, Ramón Ayala, al número 301-346-2439. 301-346-2439 para mayor información. Si ellos no te contestan, contáctame a mí en mi Messenger y yo te voy a responder también, porque a veces, algunas veces estamos trabajando y tal vez los hermanos les prohíben usar teléfono. Déjale un texto diciéndole, estamos interesados en el seminario de vida en el Espíritu del 23, 24 y 25 de agosto. Estamos ya a un mes, hermano, ¿no? Acuérdense que los cupos son limitados. Y a veces a última hora estamos queriendo y nos da un gran sentimiento porque allá vamos a un lugar de centro de retiro donde los cupos son limitados. También pueden llamar a la subcoordinadora, la hermana Ana Santo, al 301-357-4423. 301-357-4423. Y no te vas a arrepentir, hermano, de encontrarte con Jesús. Les invitamos también que compartan el Evangelio en nuestras redes sociales.
Suscríbase a nuestra página de YouTube que aparecemos como José Ayala, predicador católico, ¿verdad? Y así formamos un equipo para evangelizar. Yo siempre les he dicho, esto no es para un rating personal, es para evangelizar. Si todos nos unimos, llevar a otros a que hagan la voluntad de Dios, se nos hace más fácil. Así es que les agradezco en el nombre del Señor que nos ayuden y sobre todo que oren por nosotros. Oren, hermanos, por nosotros y nosotros estaremos orando también por ustedes, por sus necesidades, porque también estamos en desempleo ahorita, pero yo sé que el Señor siempre va a proveer. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bendiciones.